Bendiciones a todos, bienvenidos a un nuevo tema. El día vamos a estar hablando sobre lo que es misericordia gratuita para todos. Vamos a estar analizando lo que es el libro de Isaías, capítulo 55, versículos del 1 al 13. Antes de iniciar, si vamos a lo que es el diccionario, vemos que la misericordia, dice, es la capacidad de sentir compasión por los que sufren y brindarles apoyo. La palabra misericordia viene del latín misere, que significa miseria, necesidad, cordis, que indica corazón, y ia, que expresa hacia los demás. Así que vemos de que misericordia, dice, es la capacidad de sentir compasión por los demás y brindar ese apoyo. No solo es nada más de sentir compasión. Si vamos a lo que es la palabra, aquí vemos algo bastante extraordinario. Vemos que Isaías habla de parte de Dios un mensaje bastante profundo, lo cual nos dice al principio, y dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Algo que llama la atención en este texto de Isaías, que dice de que hace un llamado, dice: vengan todos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué llama la atención este texto? Porque comienza haciendo un llamado. Y este llamado principalmente son aquellos que no tenían dinero, aquellos que estaban desolados, aquellos que estaban literalmente separados, que estaban pasando dificultades. Y lo que resalta, que dice que compren sin dinero, y dice y sin precio, vino y leche. Cuando habla de vino, encontramos que lo que es la unción de Dios, lo que es el Espíritu Santo. Leche está hablando de lo que es la palabra, de lo que es el conocimiento. Pero también dice el versículo siguiente, dice: ¿por qué gastáis dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Haciendo referencia a lo que es en el ser humano en general, de que muchas veces nosotros gastamos en cosas de que no te edifican. Estamos gastando nuestro dinero en cosas de que no traen ninguna bendición a nosotros. Estamos poniendo nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, nuestras fuerzas en algo de que caduca, algo que tiene fecha de vencimiento, pero no ponemos nuestro esfuerzo en las cosas que permanecen para siempre, lo que es nuestra salvación, de lo que es nuestra comunión con Dios, de lo que es nuestra vida espiritual. Así que vemos de que dice: porque trabajan en lo que nos sacia. Y dice: oíd atentamente y comed el bien. Cuando habla de comer el bien, está hablando de que se alimenten de la palabra de Dios, se alimenten de lo que es la palabra viva y eficaz que viene de parte de la boca de Dios. Y dice: y se deleitará vuestra alma con grosura. Todo este texto está haciendo referencia a lo que es la palabra, a lo que es la misericordia, a lo que es el favor, lo que es la gracia que viene de parte de Dios. Pero para eso debemos de entender el concepto de misericordia. Y como decía el texto dice sentir compasión, pero también habla que dice que significa necesidad que se siente en el corazón y que se expresa hacia los demás. No es algo nada más de sentirlo y de no hacer nada. Un sentimiento que trae una acción. En pocas palabras, estamos diciendo de que cuando tú miras una necesidad, tu corazón se conmueve, pero no solo se requiere que tu corazón sea conmovido, sino que también tú acciones para hacer algo a favor de. Así que vemos de que Dios en su misericordia nos da a nosotros, nos sustenta a nosotros. ¿Por qué? Porque su misericordia es grande. Entonces Dios mira nuestra necesidad y Dios nos da lo que necesitamos. Pero la pregunta que nos debemos hacer constantemente es la siguiente: ¿qué estoy necesitando? Hay una diferencia entre querer y otra cosa en necesitar.
muchos queremos cosas que no necesitamos y muchos estamos afanados en cosas que queremos en cambio de aquellas que necesitamos. Así que el siguiente texto dice: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Aquí dice: inclinad vuestro oído. En pocas palabras, ested atento a la voz de Dios. Está atento a la palabra de Dios. Está atento a lo que Dios habla a nuestra vida. Y dice: oíd y vivirá vuestra alma. Y lo que resalta dice: vuestro pacto eterno, la misericordia firmes a David. Está diciendo el texto a David: yo hice misericordias. Y estas misericordias no se han terminado aún. Todavía sigue siendo vigente. La palabra dice de que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Por consiguiente, debemos entender de que cada mañana es un nuevo comenzar. Cada mañana es un nuevo inicio. Cada mañana tenemos una nueva opción de cambio. Cada vez tenemos una nueva decisión. Tenemos una opción de cambiar, de ser transformados. Cada mañana comienza una nueva misericordia. Esta misericordia es gratuita. Esta misericordia no requiere ningún precio. Esta misericordia da a nosotros de manera gratuita. Por eso el texto dice: venid y comprad vino y leche sin precio y sin dinero. En pocas palabras, la misericordia que Dios te da es una misericordia gratis. No tenemos que hacer nada para obtener esa misericordia. Él tiene esa misericordia de nosotros porque somos sus hijos cuando, claro, proclamamos a Jesús como Salvador. Pero somos su creación. Antes de ser hijos de Dios, fuimos creados. Fuimos su creación. Entonces, al convertirnos en hijos, comenzamos a obtener el beneficio de hijos. Porque una cosa es ser creación y otra cosa muy distinta es ser hijos. Porque el hijo tiene diferentes favores de lo que es la creación. La creación obtiene misericordia, obtiene beneficios, pero lo que obtiene todo el paquete, por decir así, es lo que son hijos. Y dice más adelante: he aquí que yo lo digo por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Dice: aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Y es aquí donde vemos de que Dios dice: correrán a ti personas que no te conocen. Correrán a ti personas que tú no conoces. Y dice: por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Cuando está hablando de esto, cuando dice por causa de Dios, debemos entender lo siguiente. Si hablamos de lo que es el ministerio, hablamos de lo que es la área ministerial, entendemos de que nosotros como ministros, nosotros como personas, como servidores, como hijos de Dios que están sirviendo en un ministerio, debemos entender de que el éxito del ministerio no depende de nosotros, depende de Dios. ¿Qué parte nosotros tenemos en el ministerio? Ser obedientes a Dios. Entender claramente el grado de misericordia. Entender claramente el grado de gracia. Entender claramente la capacidad que Dios tiene para prosperar un ministerio. Y es aquí donde debemos entender. Dios nos honra de una manera inmerecida. ¿Por qué? Porque quien hace el trabajo es Él. Pero nosotros, claro, debemos de ser obedientes, debemos ser sensibles a su voz, debemos caminar en obediencia, pero al final quien hace la obra es Dios. Nosotros nada más somos instrumentos, y es algo jactancioso decir de que por nuestro esfuerzo es que nuestro ministerio está próspero, cuando es por la gracia de Dios, es por la misericordia de Dios. Por eso está diciendo: porque muchos vendrán a ti, correrán a ti por causa de Dios, no por causa tuya. Por causa de Dios. Y eso queremos entender como ministros, de que si Dios no está en el asunto, por mejores ideas, por mejor capacidad, por más capacidad que tengamos, un ministerio no va a prosperar. ¿Por qué? Porque es Dios que hace prosperar el ministerio. Es Dios que trae el favor. Y la gente de afuera mira que Dios está con nosotros
pero no por lo bueno o lo malo que seamos, sino porque su misericordia para con nosotros es grande en extremo. Dice el versículo siguiente: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadme en tanto que está cercano. Y aquí donde llama la atención, el versículo 6, dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. ¿Qué me está diciendo este texto? ¿Qué mensaje me está dando este texto? ¿Significa que hay un momento donde Dios se va a esconder? ¿Y que hay un momento donde Dios no va a estar cercano, sino que va a estar lejano? Y debemos de analizar, profundizar en esto. ¿Qué pasaría si nos alejamos de Dios y comencemos a buscarlo y no lo encontremos? ¿Qué pasaría cuando Dios esté lejos de nosotros? Dice la palabra: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Aquí me está diciendo de que puede ser que un momento Dios se aleje. Puede ser un momento donde Dios se esconda. Y hay momentos donde nosotros sentimos de que Dios se ha alejado, de que Dios se ha escondido. Sentimos de que la crisis que estamos pasando, las circunstancias que estamos pasando son bastante fuertes. Y sentimos de que Dios no nos escucha, que Dios se ha alejado de nosotros, que no podemos encontrar a Dios, pero Dios está ahí. Pero para eso hay que haber momentos donde vamos a buscar a Dios y Él no va a estar. Y vamos a llamarle y Él no va a escuchar porque Él va a estar lejos. Y eso es algo que debemos meditar constantemente. Dice el versículo siguiente: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, al cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dice: el impío deje su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Aquí está haciendo un llamado a la humanidad de que dejen el camino impío, de que busquen lo que es el camino recto, de que busquen el camino de Dios, y que busquen que sus pensamientos sean transformados, de que busquen de que su vida completa sea transformada y sea redirigida correctamente al lugar donde Dios quiere dirigirlos. Y dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Aquí donde debemos de entender lo siguiente: Dios nos instruye. Dios dejó al Espíritu Santo después de que levantó a Jesucristo, después de que lo llevó a su presencia. Dice la palabra de que Jesucristo mandó el Consolador, lo cual es el Espíritu Santo, el cual nos enseña, el cual nos capacita, nos instruye, y el cual nos dirige y nos da instrucciones correctas. La pregunta es esta: ¿por qué muchos de nosotros estamos extraviados? Porque muchos de nosotros estamos caminando por caminos contrarios a los que hemos de caminar. Porque hay muchos ministros que estaban caminando rectamente y hoy se han apartado. Hoy han comenzado a caminar por caminos diferentes, no el camino correcto. Porque hemos cerrado nuestro oído, hemos cerrado nuestro corazón a escuchar la instrucción, a escuchar la dirección de parte de Dios. Y es importante que entendamos eso, que si en verdad queremos caminar, si queremos alcanzar el propósito de nuestra vida, alcanzar el propósito que Dios ha diseñado para nosotros, debemos de caminar en los caminos del Señor, caminar en los pensamientos, entender el pensamiento de Dios, porque dice: porque vuestros pensamientos ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Dice el versículo siguiente: como más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y aquí hace una comparación sobre nuestros caminos y nuestros pensamientos. Dice: porque más altos los cielos que la tierra. Hace una comparación entre cuáles son nuestros pensamientos y los pensamientos de Dios. Dice: entre cielo y tierra, así son de diferentes mis pensamientos y mis caminos. Así que debemos de aprender
a entender cuáles son los caminos correctos que debemos de caminar. Debemos de aprender a cuáles son los pensamientos que deben estar en nosotros, cuáles pensamientos debemos de desechar. Si vamos a caminar en base a nuestro deseo, en base a nuestro propio parecer, o vamos a caminar de acuerdo como Dios quiere que caminemos. Dice el versículo siguiente, ¿por qué? ¿Cómo decir desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come? Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Dios envía una palabra. Y aquí nos está hablando nosotros los ministros. Debemos entender lo siguiente. Tú predicas una palabra, no en base a tu deseo, no en base a lo que tú crees que las personas necesitan. Tú predicas una palabra que Dios ha puesto en tu vida, Dios ha puesto en tu boca, una palabra que es necesaria. Por eso dice, así como del cielo desciende la lluvia y la nieve y no vuelve a ella, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Está diciendo, la palabra que yo declaro, la palabra que yo doy, no retorna a mi vacía. Porque al igual que la lluvia, al igual que la nieve, riegan la tierra, y una vez que éstas riegan la tierra, la semilla germina, y todo el que siembra, da semilla al que siembra y pan al que come. Así es mi palabra que sale de mi boca. Así es mi palabra que declaro. Así es la palabra que yo hablo. Dice, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Hay una promesa de que la palabra de Dios será prosperada. De lo que Dios ha declarado para nuestra vida será prosperado. Que lo que Dios ha declarado para nuestra vida se cumplirá. Pero debemos de alinearnos. Debemos alinearnos a lo que Dios quiere. Debemos ser alineados al corazón de Dios, a los pensamientos de Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? Dejándonos guiar por el Espíritu Santo, alimentando nuestro espíritu, alimentando nuestra vida espiritual. ¿Para qué? Para poder entender cuál es el propósito de Dios, cuál es la instrucción correcta de parte de Dios. ¿Para qué? Para que la palabra se cumpla en nosotros. Dice el versículo siguiente, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Dice, en el lugar de la zarza crecerá cipres, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. Y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Dice, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes os levantarán canción delante de vosotros. Y esto es lo que llama la atención, porque resalta de que la naturaleza, literalmente hablando, va a levantar canción, va a levantar alabanza. Dice, los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Y esto, ¿a qué Dios se refiere con esto? ¿Qué la palabra entiende por esto? De que inclusive lo natural, inclusive aquello de que lógicamente hablando no simboliza, no representa algo humano, algo abstracto. Vemos de que dice, los collados levantarán canción delante de vosotros y los árboles darán aplauso. Y dice, y en lugar de zarza crecerá cipres, y en lugar de ortiga crecerá arrayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Pocas palabras, la misericordia de Dios es grande. Y lo que podamos llegar a ser, o lo que seamos en este momento, es por la misericordia de Dios, es por el favor de Dios. Pero debemos de estar atentos a su voz, debemos estar atentos a lo que Dios manda en nuestra vida, a conocer el camino de Dios, a conocer los pensamientos de Dios, porque no hay nada más triste de una persona que esté en esta carrera y que no entiende el propósito por el cual está corriendo. Porque tú corres para ganar un premio. Tú corres la carrera para ganar un premio, que esto viene a ser la vida eterna. Pero más que alcanzar la vida eterna, debemos de
aprender a caminar en los caminos de Dios para poder entender el propósito y ver manifestada la palabra de Dios en nuestra vida, y que vengamos nosotros a ser de bendición a otros, para ser ejemplo a otros de que cuando caminamos cerca de Dios, de que cuando nos sometemos a Dios, Dios comienza a hacer cosas extraordinarias. Así que debemos entender que la misericordia de Dios sobrepasa cualquier entendimiento humano y racional. No entendemos la magnitud de la misericordia de Dios, pero sí podemos sentirla, sí podemos experimentarla. Así que caminemos firmes, caminemos confiados de que Dios nos va a prosperar, de que la palabra de Dios se va a cumplir, porque la palabra que Dios da a nuestra vida no será vacía, sino que seremos prosperados en la palabra. Así que este es el tema del día de hoy. Espero en el Señor que haya sido bendición para tu vida. Te invito a compartir este material si así lo ha sido. Te invito a suscribirte a este canal si no lo has hecho aún. Les veo el próximo fin de semana con un nuevo tema. Así que les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima.